Welcome to my channel. Mi esposo me dejó por no ser más suficientemente joven y me cambió por una mujer más nueva, en la víspera de mi cumpleaños. Hoy cumplo 69 años. Y en lugar de despertar con flores y besos, desperté con el sonido de maletas arrastrándose por el pasillo. Damián estaba empacando. Rápido. Con prisa. Como si no pudiera esperar ni un segundo más para salir de esta casa. Para salir de mi vida. Me levanté de la cama con el corazón destrozado. Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia la sala. Y ahí estaba él, mi esposo de 42 años, cerrando cajas con cinta adhesiva, guardando sus cosas como si yo fuera solo un capítulo terminado de su vida. ¿Qué estás haciendo, Damián?, pregunté con la voz rota. Él ni siquiera me miró. Siguió moviendo papeles, cerrando maletas, organizando su escape. Me voy, Matilde. Ya no puedo seguir con esto. Esas palabras me atravesaron como cuchillos invisibles. ¿Cómo que te vas? Hoy es mi cumpleaños. Hoy se supone que... Precisamente por eso, me interrumpió con una frialdad que nunca le había conocido. Ya cumples 69 años. Matilde, ya no eres la mujer que conocí. Ya no eres suficientemente joven para mí. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Solo un gemido ahogado, roto, lleno de dolor. Conocí a alguien, continuó sin piedad. Alguien que me hace sentir vivo. Alguien que no me recuerda constantemente que estoy envejeciendo. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas sin control. ¿Quién es? Se llama Paola. Tiene 47 años. La conocí en el gimnasio hace 6 meses. 6 meses. Durante 6 meses, mientras yo preparaba sus comidas favoritas, lavaba su ropa, me preocupaba por cada detalle de su vida, él estaba construyendo un futuro sin mí, planeando su escape, eligiendo a otra. No puedes hacerme esto, susurré. No hoy. No así. Damián tomó la maleta más grande y la arrastró hacia la puerta. Ya está hecho, Matilde. Firmé los papeles de separación la semana pasada. El abogado te los enviará en unos días. La casa queda a tu nombre, pero las cuentas bancarias las dividí. Ya transferí mi parte. $80,000 para cada uno. Dividiste nuestro dinero sin decirme nada. Mi voz subió de tono, sin siquiera consultarme. No había nada que consultar. Es lo justo. Tú te quedas con la casa. Yo me quedo con mi vida. Justo. Esa palabra me quemó más que cualquier insulto. Te di todo, Damián, dije entre sollozos. Te apoyé cuando perdiste tu trabajo hace 10 años. Te cuidé cuando tuviste neumonía y casi mueres. Renuncié a mis sueños para que tú cumplieras los tuyos. Y así me pagas. Él abrió la puerta. El aire frío de diciembre entró como una advertencia de lo que venía. Las personas cambian, Matilde. Yo cambié. Y tú sigues siendo la misma de hace 20 años. Yo necesito algo diferente. Algo nuevo. Alguien que no me haga sentir viejo cada vez que la miro. Esas palabras fueron el golpe final. Paola me hace sentir como si tuviera 30 años otra vez. Contigo solo me siento como lo que soy, un hombre de 71 años atrapado en una vida aburrida. Y se fue. Así de simple. Así de cruel. Cerró la puerta detrás de él y me dejó ahí, parada en medio de la sala, temblando, llorando, preguntándome cómo 42 años de matrimonio podían terminar en menos de 5 minutos. Me dejé caer en el sofá. Mis manos cubrieron mi rostro y lloré como nunca había llorado. Lloré por los años perdidos. Por las promesas rotas. Por la mujer que fui y que al parecer ya no valía nada. Lloré hasta que mi garganta dolió. Hasta que mis ojos no pudieron producir más lágrimas. La casa estaba en silencio. Un silencio espeso, pesado, que me recordaba que ahora estaba completamente sola. Nadie llamó para felicitarme. Nadie tocó la puerta con un pastel. Era mi cumpleaños y me había convertido en invisible. Las horas pasaron lentamente. Vi cómo la luz del día cambiaba, cómo las sombras se alargaban en las paredes, cómo la tarde se convertía en noche. Y yo seguía ahí, inmóvil, rota por dentro. Cuando finalmente logré levantarme,
Caminé hacia el espejo del pasillo. La mujer que me devolvió la mirada tenía los ojos hinchados y rojos. Arrugas profundas alrededor de la boca. El cabello gris despeinado. La piel pálida y cansada. Me vi vieja. Acabada. Descartada. Ya no eres suficientemente joven. Esas palabras resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Tomé mi abrigo del perchero. Era grueso, de lana café, el único que realmente me protegía del frío intenso de diciembre. Me lo puse y salí de la casa. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme ahí, rodeada de recuerdos de una vida que acababa de desmoronarse. Caminé por las calles sin rumbo. El frío cortaba mi rostro, pero no me importaba. Tal vez quería sentir algo diferente al dolor que me desgarraba el pecho. Las personas pasaban a mi lado, riendo, platicando, viviendo sus vidas normales. Y yo era solo una sombra entre ellas. Invisible. Sin valor. Llegué a una plaza cerca del centro. Había bancas de piedra alrededor de una fuente que ya no funcionaba desde hacía años. El lugar estaba casi vacío. Solo algunos árboles desnudos y farolas que parpadeaban con luz débil. Me senté en una de las bancas. La piedra estaba helada. El frío me atravesaba el abrigo, pero no me moví. Me quedé ahí, mirando al cielo oscuro, preguntándome cómo había llegado a este punto. Preguntándome si Damián tenía razón. Si realmente ya no valía nada. El viento soplaba fuerte. Mis manos temblaban. Mi cuerpo entero temblaba. Pero no era solo por el frío. Era por todo. Por la soledad. Por el abandono. Por sentirme completamente invisible en el mundo. Y entonces lo vi. Al otro lado de la plaza, cerca de un árbol, había un hombre sentado en el suelo. Estaba acurrucado, abrazándose a sí mismo, temblando violentamente. No tenía abrigo. No tenía cobija. Solo una camisa delgada y un pantalón rasgado. Su piel estaba morada por el frío. Literalmente morada. Me levanté sin pensarlo. Mis pies me llevaron hacia él antes de que mi mente pudiera procesar lo que estaba haciendo. «Señor», dije acercándome. «Está bien». Él levantó la mirada. Tenía los labios azules. Los ojos llorosos. Temblaba tanto que apenas podía hablar. Frío. Logró decir. Mucho frío. Vi cómo su cuerpo se sacudía. Como sus manos intentaban frotarse para generar calor, pero ya no tenían fuerza. Estaba al borde de la hipotermia. Tal vez peor. No lo pensé 2 veces. Me quité mi abrigo. El único abrigo caliente que tenía. Y se lo puse sobre los hombros. «Tome», dije ajustándoselo. «Esto lo ayudará». Él me miró con los ojos muy abiertos. Como si no pudiera creer lo que estaba pasando. «Pero usted también tiene frío». «Yo estaré bien», mentí. «Usted lo necesita más que yo». El hombre comenzó a llorar. Lágrimas reales corriendo por su rostro sucio y arrugado. Nadie me había tratado así en meses. Sus lágrimas me partieron el corazón. Ahí estaba yo, destruida por dentro, sintiéndome la persona más insignificante del mundo, y este hombre me miraba como si yo fuera un ángel caído del cielo. Como si ese simple gesto de darle mi abrigo fuera lo más extraordinario que alguien había hecho por él. «¿Cuánto tiempo lleva aquí afuera?», pregunté arrodillándome frente a él. 3 meses, dijo con voz temblorosa. 3 meses durmiendo en las calles. 3 meses siendo invisible para todos. Invisible. Esa palabra me golpeó fuerte. Yo también me sentía invisible. Descartada. Sin valor. ¿Tiene familia?, pregunté. Él bajó la mirada. «Tuve. Pero cuando perdí mi trabajo y mi casa, todos desaparecieron. Mi hijo me dijo que era una carga. Que ya estaba muy viejo para mantenerme. Que tenía que arreglármela solo». Sentí una punzada en el pecho. Qué cruel podía ser la gente. Qué cruel podía ser la vida. «Lo siento mucho», dije con sinceridad. Él me miró directamente a los ojos. Había algo en su mirada. Algo profundo. Como si pudiera ver más allá de mi rostro, más allá de mis palabras. Como si pudiera ver mi dolor también. «Usted también está sufriendo»,
dijo en voz baja. Puedo verlo en sus ojos. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía ver lo que yo intentaba ocultar? Hoy es mi cumpleaños, confesé sin saber por qué le estaba contando. Y mi esposo me dejó esta mañana. Después de 42 años juntos. Me dijo que ya no soy suficientemente joven para él. El hombre negó con la cabeza lentamente. Los tontos abandonan tesoros sin saber lo que pierden, dijo con sabiduría. Y luego pasan el resto de sus vidas buscando lo que dejaron ir. Sus palabras me conmovieron. Este hombre, que no tenía nada, que estaba en la calle temblando de frío, me estaba dando más consuelo que cualquier persona en todo el día. Gracias, susurré. Él metió la mano en el bolsillo de su pantalón rasgado y sacó algo. Era un broche pequeño de plata. Antiguo. Con un diseño de flores grabado. A pesar del óxido, se veía hermoso. Tome, dijo extendiéndolo hacia mí. Fue de mi madre. Es lo único que me queda de valor. Quiero que usted lo tenga. No puedo aceptarlo, dije inmediatamente. Es suyo. Es un recuerdo de su madre. Precisamente por eso quiero que lo tenga, insistió poniendo el broche en mi mano. Mi madre siempre decía que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Usted me dio calor cuando yo estaba muriendo de frío. Me dio dignidad cuando todos me pisoteaban. Me dio esperanza cuando ya no me quedaba ninguna. Este broche es mi forma de agradecerle, de recordarle que su bondad vale más que todo el oro del mundo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Cerré mis dedos alrededor del broche y lo sostuve contra mi pecho. Lo cuidaré, prometí. Lo cuidaré como si fuera el objeto más valioso que tengo. Él sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Usted tiene un corazón noble, señora. No permita que nadie le haga creer lo contrario. No permita que nadie le diga que no vale. Porque vale más de lo que imagina. Me quedé ahí unos minutos más, asegurándome de que el abrigo lo cubría bien, de que dejaba de temblar tanto. Cuando finalmente me levanté para irme, él me detuvo. ¿Cómo se llama?, preguntó. Matilde. Matilde Macías. Matilde, repitió como guardando mi nombre en su memoria. Nunca olvidaré lo que hizo por mí esta noche. Nunca. Asentí con la cabeza y comencé a caminar de regreso. El frío ahora me golpeaba sin piedad. Sin mi abrigo, el viento atravesaba mi ropa como cuchillos de hielo. Mis dientes comenzaron a castañar. Mis manos se pusieron rojas y entumecidas. Pero no me arrepentía. Ni por un segundo. Ese hombre necesitaba ese abrigo más que yo. Él estaba al borde de la muerte por hipotermia. Yo solo estaba al borde de la muerte emocional. Y de alguna forma extraña, ayudarlo me había dado un pequeño respiro del dolor que llevaba dentro. Me había hecho sentir útil, valiosa, humana. Caminé de regreso a casa temblando violentamente. Cada paso era más difícil que el anterior. El frío me calaba hasta los huesos. Mis piernas apenas respondían. Pero seguí adelante, aferrándome al broche de plata en mi mano como si fuera un ancla que me mantenía conectada a algo real. Cuando finalmente llegué a mi casa, eran casi las 10 de la noche. Entré y cerré la puerta detrás de mí. La casa seguía igual de vacía, igual de silenciosa. Las cajas de Damián ya no estaban. Solo quedaban los espacios vacíos donde solían estar sus cosas. Huecos en los estantes. Perchas vacías en el closet. Ausencia por todas partes. Me arrastré hacia el sofá y me envolví en una manta vieja que encontré en el respaldo. Mis dedos seguían aferrados al broche. Lo observé bajo la luz tenue de la lámpara. Las flores grabadas en la plata eran delicadas, hermosas. Alguien lo había hecho con amor, con dedicación. Y ese hombre me lo había dado a mí, a una extraña. Porque yo había sido amable con él. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Sus palabras resonaban en mi mente. Y por primera vez en todo el día, sentí algo diferente al dolor. Sentí una pequeña chispa de algo que podría llamarse esperanza. O tal vez dignidad. No estaba segura. Pero estaba ahí. Me quedé dormida en el sofá, abrazando la manta y el broche. Soñé con cosas extrañas.
con Damián volviendo y pidiéndome perdón, con ese hombre de la plaza transformándose en alguien diferente, con voces que me decían que todo estaría bien, sueños confusos, fragmentados, llenos de emociones encontradas. Desperté con el sonido de motores afuera. Muchos motores. Era extraño. Nuestra calle siempre estaba tranquila. Nunca había tanto ruido de autos. Me levanté del sofá con el cuerpo adolorido. Cada músculo me dolía del frío de anoche. Caminé hacia la ventana y corrí la cortina apenas un poco para mirar afuera. Lo que vi me dejó paralizada. Había autos negros frente a mi casa. No uno. No dos. 15 autos negros estacionados en perfecta formación. Eran autos elegantes, costosos, del tipo que solo veías en películas o cuando algún político importante visitaba la ciudad. Las ventanas estaban polarizadas. Los motores aún encendidos. Mi corazón comenzó a latir rápido. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué había tantos autos frente a mi casa? De repente, las puertas se abrieron. Todas al mismo tiempo. Hombres con trajes negros impecables bajaron de cada vehículo. Eran al menos 30 personas. Se organizaron en 2 filas perfectas, como soldados esperando órdenes. Todos llevaban audífonos en las orejas. Todos tenían la misma postura rígida y profesional. Esto no podía ser real. Tenía que estar soñando todavía. Pero entonces la puerta del auto del centro se abrió. Y él bajó. El hombre de la plaza. Pero no era el mismo hombre que yo había visto anoche. Este hombre llevaba un traje gris perfectamente cortado. El cabello peinado hacia atrás con gel. Zapatos brillantes que reflejaban la luz del sol. Caminaba con una autoridad que no había visto la noche anterior. Con una presencia que llenaba todo el espacio a su alrededor. Mis piernas comenzaron a temblar. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Él caminó directo hacia mi puerta. Los hombres de traje lo siguieron manteniendo distancia respetuosa. Y yo seguía ahí, paralizada detrás de la cortina, sin saber qué hacer. Tocó la puerta. 3 golpes firmes y educados. No me moví. No podía moverme. Volvió a tocar. Señora Matilde Macías, dijo su voz desde el otro lado. Una voz clara, fuerte, completamente diferente a los susurros temblorosos de anoche. Soy Mauricio. El hombre al que usted ayudó anoche en la plaza. Por favor, ábrame la puerta. Necesito hablar con usted. Mis manos temblaban mientras caminaba hacia la puerta. Cada paso parecía irreal, como si estuviera moviéndome dentro de un sueño del que no podía despertar. ¿Cómo era posible que el hombre que estaba muriendo de frío anoche ahora estuviera parado frente a mi casa con 15 autos negros y 30 hombres vestidos de traje? Abrí la puerta lentamente. Y ahí estaba él. Mauricio. Pero verlo de cerca era aún más impactante que desde la ventana. Su rostro estaba limpio, afeitado perfectamente. Sus ojos, que anoche estaban llorosos y desesperados, ahora brillaban con una claridad penetrante. Y ese traje probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto. Buenos días, señora Matilde, dijo con una sonrisa genuina. Lamento presentarme así, sin avisar, pero necesitaba verla lo antes posible. No pude responder. Mi boca estaba seca. Mi cerebro intentaba encontrar palabras, pero no encontraba ninguna. ¿Puedo pasar?, preguntó con amabilidad. Tengo mucho que explicarle. Asentí mecánicamente y me hice a un lado. Mauricio entró a mi casa seguido por 2 de los hombres de traje que se quedaron parados junto a la puerta como estatuas. Los demás permanecieron afuera, vigilando. Mauricio miró alrededor de la sala. Sus ojos se detuvieron en los espacios vacíos donde antes estaban las cosas de Damián. En las cajas de cartón que yo aún no había tenido fuerzas para tirar. En la manta arrugada sobre el sofá donde había dormido. Siéntese, por favor, dijo señalando el sofá. Lo que tengo que contarle tomará un tiempo. Me senté. Él tomó asiento en la silla frente a mí. Los 2 guardias permanecieron inmóviles junto a la puerta. Primero que nada, comenzó Mauricio, quiero que sepa que todo lo que vio anoche era real. Yo realmente estaba en la calle. Realmente estaba muriendo de frío. Y usted realmente me salvó la vida. No entiendo.
logré decir finalmente. ¿Quién es usted? Él respiró profundo. Mi nombre completo es Mauricio Sandoval. Soy dueño de Sandoval Industries, una corporación que maneja inversiones inmobiliarias, desarrollo urbano y proyectos sociales en 18 países. Mi fortuna personal está valuada en aproximadamente $900 millones. Las palabras cayeron sobre mí como bombas. $900 millones. Este hombre era multimillonario. Y yo le había dado mi abrigo viejo de lana. Hace 6 meses, continuó con la voz más suave, perdí a mi esposa, Elena. Llevábamos casados 45 años. Murió de cáncer. Y cuando ella se fue, algo dentro de mí se rompió. No era el dinero. No era el poder. Era darme cuenta de que había pasado tanto tiempo construyendo un imperio que olvidé construir conexiones humanas reales. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Después de su funeral, comencé a cuestionarme todo. ¿Cuántas personas realmente me querían por quien era? ¿Cuántas solo estaban ahí por mi dinero? Así que decidí hacer algo radical. Decidí desaparecer por un tiempo. Vestirme como un indigente. Vivir en las calles. Y ver cómo me trataba la gente cuando no tenía nada. Me quedé helada escuchándolo. Durante 3 meses caminé por diferentes plazas y parques de esta ciudad. Pedí ayuda a cientos de personas. ¿Sabe cuántas me ayudaron genuinamente? Negué con la cabeza. Ninguna. Absolutamente ninguna. Algunas me tiraron monedas sin mirarme. Otras me insultaron. Me escupieron. Me dijeron que consiguiera un trabajo. Que dejara de ser un vago. Me trataron como si fuera basura. Como si no fuera humano. Su voz se quebró ligeramente. Y entonces apareció usted. Anoche. Sentada en esa plaza, claramente destrozada por algo, con los ojos rojos de tanto llorar. Y aún así, cuando me vio sufriendo, no dudó ni un segundo. Se quitó su único abrigo y me lo dio. Sin preguntas. Sin juicios. Sin esperar nada a cambio. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Usted me devolvió algo que había perdido, señora Matilde. Me devolvió la fe en la humanidad. Me mostró que todavía existen personas buenas en este mundo. Personas que dan sin medir. Que ayudan sin calcular. Que aman sin condiciones. Se inclinó hacia adelante en su asiento. Por eso estoy aquí. Porque quiero agradecerle de la manera correcta. Y porque quiero ofrecerle algo. ¿Ofrecerme qué? Pregunté con voz temblorosa. Un trabajo. Una oportunidad. Un propósito. Me quedé mirándolo sin comprender. He estado planeando abrir un centro de atención integral para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, explicó. Un lugar donde personas abandonadas por sus familias puedan encontrar refugio, dignidad y una segunda oportunidad. Pero no quiero que sea solo otro proyecto de caridad administrado por gente que nunca ha sufrido. Quiero que sea dirigido por alguien que entienda el dolor. Alguien que sepa lo que es sentirse invisible. Alguien que tenga un corazón genuino. Hizo una pausa. Quiero que usted sea la directora de ese centro, señora Matilde. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. ¿Directora? ¿Yo? ¿Una mujer de 69 años que acababa de ser abandonada por su esposo? No tengo experiencia, dije finalmente. No sé nada sobre dirigir proyectos. No tengo estudios. No. No necesita estudios formales, interrumpió Mauricio con firmeza. Necesita algo mucho más valioso. Empatía. Compasión. La capacidad de ver a las personas como seres humanos y no como números o casos. Y usted tiene eso. Lo vi anoche. Lo sentí. Pero el salario será de $8,000 mensuales. Tendrá un equipo completo de apoyo, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras, administradores. Su trabajo será ser el corazón del proyecto. Estar ahí para las personas que lleguen. Escucharlas. Entenderlas. Mostrarles que todavía importan. $8,000 mensuales. Era más de lo que Damián y yo habíamos ganado juntos en nuestros mejores años. Además, continuó, el centro llevará el nombre de mi esposa, Centro de Esperanza Elena Sandoval.
Y quiero que usted sea quien inaugure ese lugar conmigo. Quien le dé vida. Quien lo convierta en lo que debe ser, un hogar. No podía creerlo. Esto no podía estar pasando. Era demasiado. Demasiado bueno. Demasiado irreal. ¿Por qué yo?, pregunté con lágrimas cayendo sin control. ¿Por qué haría esto por mí? Solo le di un abrigo. Mauricio se levantó de su asiento y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Porque ese abrigo significó más que todos los millones que tengo en el banco. Porque usted me dio algo que el dinero no puede comprar. Humanidad. Y porque necesito que alguien como usted me ayude a honrar la memoria de mi esposa. Elena siempre quiso hacer algo así. Siempre habló de crear un refugio para personas olvidadas. Y usted, señora Matilde, es exactamente el tipo de persona que ella habría querido al frente. Mis manos temblaban entre las suyas. No sabía qué decir. No sabía si esto era real o si estaba teniendo una crisis nerviosa, y nada de esto estaba pasando realmente. No tiene que responderme ahora, dijo Mauricio soltando mis manos y volviendo a su asiento. Tómese unos días. Piénselo. Pero quiero que sepa que esta oferta es genuina. No es caridad. No es lástima. Es reconocimiento. Reconocimiento a su bondad. A su valor. A quién es usted como persona. Se puso de pie. Volveré en 3 días para su respuesta. Mientras tanto, le dejo mi tarjeta personal. Si necesita cualquier cosa en absoluto, llámeme. A cualquier hora. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la colocó sobre la mesa de centro. Era elegante, de papel grueso, con letras doradas que decían, Mauricio Sandoval, CEO Sandoval Industries. Una última cosa, dijo antes de dirigirse a la puerta. Todavía tiene el broche que le di anoche. Asentí y lo saqué del bolsillo de mi bata. Lo había llevado conmigo desde que desperté. No me había atrevido a soltarlo. Mauricio sonrió al ver el broche en mi mano. Ese broche perteneció a mi madre durante 50 años. Ella lo recibió de su propia madre. Tiene más de 100 años de antigüedad. Y anoche se lo di a usted porque supe, en ese momento, que había encontrado a alguien especial. Alguien que merecía llevar algo con tanto significado. Miré el broche con nuevos ojos. No era solo una pieza bonita de plata oxidada. Era historia. Era familia. Era amor transmitido de generación en generación. Quédese con él, dijo Mauricio. Es suyo. Y espero que algún día, cuando encuentre a alguien que lo merezca tanto como usted lo merece, se lo pase. Así funciona la bondad, señora Matilde. Se transmite. Se multiplica. Se convierte en algo más grande de lo que uno imagina. Y sin decir más, salió de mi casa seguido por sus guardias. Escuché cómo los motores se encendían afuera, cómo los autos se alejaban uno tras otro. Y en cuestión de minutos, la calle volvió al silencio. Me quedé parada en medio de la sala, sosteniendo el broche y la tarjeta, preguntándome si realmente había pasado o si mi mente rota había creado toda esta escena para darme algo de esperanza. Pero la tarjeta era real. El broche era real. Y las palabras de Mauricio todavía resonaban en mis oídos. $8,000 mensuales. Directora. Propósito. Me dejé caer en el sofá. Mi cabeza daba vueltas. Ayer mi esposo me había abandonado diciéndome que ya no valía nada. Y hoy, un multimillonario me estaba ofreciendo dirigir su proyecto más importante. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía la vida cambiar tan radicalmente en menos de 24 horas? Miré alrededor de la sala. Los espacios vacíos donde estaban las cosas de Damián ya no me dolían tanto. De repente, esos huecos parecían oportunidades. Espacios para llenar con algo nuevo. Algo mío. Tomé mi teléfono. Tenía varios mensajes sin leer. Los abrí con el corazón acelerado, esperando que tal vez Damián se hubiera arrepentido. Que tal vez me hubiera escrito pidiendo perdón. Pero no. Los mensajes eran del abogado. Documentos que debía firmar. Términos de la separación. Fechas para dividir los bienes. Todo frío. Todo legal. Todo diseñado para cerrar un capítulo de 42 años como si fuera solo un trámite más. Borré los mensajes sin responder. No hoy. No podía lidiar con eso hoy.
En cambio, miré la tarjeta de Mauricio. Pasé mis dedos sobre las letras doradas. Sandoval Industries. SEO. Números de teléfono directo. ¿Debería llamarlo? ¿Debería aceptar la oferta ahora mismo? No. Él me había dicho que me tomara 3 días. Y tenía razón. Necesitaba pensar. Necesitaba asegurarme de que esto era lo que quería. No podía tomar una decisión tan grande basándome solo en emociones. Pero una parte de mí ya sabía la respuesta. Una parte de mí ya había dicho que sí desde el momento en que Mauricio pronunció las palabras propósito y dignidad. Los siguientes 2 días fueron extraños. Me la pasé en la casa, limpiando los espacios que Damián había dejado vacíos. Guardé fotos viejas en cajas. Doné ropa que ya no usaba. Reorganicé los muebles. Era como si estuviera preparando el terreno para algo nuevo, aunque todavía no estaba segura de qué era ese algo. Pensé mucho en la oferta de Mauricio. ¿Realmente podría hacerlo? ¿Dirigir un centro para adultos mayores? Yo no tenía experiencia. No había trabajado en algo así en mi vida. Había sido ama de casa durante décadas. Había cuidado a Damián, había mantenido la casa, había sido el soporte invisible de su vida. ¿Pero dirigir un proyecto? ¿Ser responsable de otras personas? Y sin embargo, mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Yo sabía lo que era sentirse invisible. Sabía lo que era ser descartada. Sabía el dolor de que las personas que se supone deben amarte te traten como si no valieras nada. Si había alguien que podía entender a esas personas en el centro, era yo. La tarde del segundo día, sonó el timbre. Me levanté del sofá y caminé hacia la puerta con el corazón acelerado. ¿Sería Mauricio? ¿Habría cambiado de opinión y venía a retirar la oferta? Abrí la puerta y me quedé helada. Era Damián. Estaba parado ahí con las manos en los bolsillos, con una expresión incómoda en el rostro. Detrás de él, estacionado en la calle, había un auto rojo pequeño que no reconocí. Probablemente el auto de Paola. «Hola, Matilde», dijo con voz tensa. No respondí. Solo lo miré, esperando a que dijera lo que había venido a decir. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Necesito hablar contigo sobre unos papeles». Me hice a un lado sin decir palabra. Él entró y miró alrededor, notando los cambios. Los muebles reorganizados. Los espacios limpios. La ausencia de las fotos de nosotros que antes colgaban en las paredes. «Veo que has estado ocupada», comentó con tono incómodo. «¿Qué quieres, Damián?», pregunté directamente. No tenía energía para conversaciones falsas. El abogado me dijo que no has respondido sus mensajes. Necesitamos cerrar esto pronto. Hay papeles que debes firmar. Los firmaré cuando esté lista. Él frunció el ceño. Matilde, no pongas esto más difícil de lo que ya es. Solo firma los papeles y ambos podemos seguir con nuestras vidas. Seguir con nuestras vidas, repetí con una risa amarga. Tú ya seguiste con la tuya, Damián. Desde hace 6 meses, según dijiste. Yo apenas estoy empezando a entender qué significa mi vida sin ti. No seas dramática, dijo con tono condescendiente. Te dejé la casa. Te dejé $80,000. No te puedes quejar. Esas palabras encendieron algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años. ¿Qué no me puedo quejar? Pasé 42 años de mi vida cuidándote, apoyándote, sacrificando mis sueños por los tuyos. Y tú me descartas como si fuera un mueble viejo que ya no combina con tu nueva decoración. No es así, dijo con impaciencia. Las cosas cambian. Las personas cambian. Yo cambié. Y tú te quedaste estancada. Me quedé siendo leal, corregí. Me quedé cumpliendo las promesas que hice el día que nos casamos. Esas promesas que al parecer no significaban nada para ti. Damián suspiró con frustración. Mira, no vine a pelear. Vine a resolver asuntos prácticos. Pero ya que estamos en esto, hay algo más que necesitas saber. Mi estómago se contrajo. Paola está embarazada. Las palabras cayeron como una bomba. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies otra vez. ¿Qué? Está embarazada de 3 meses. Vamos a tener un bebé.
Por eso necesito que firmemos rápido los papeles, para que todo esté en orden cuando nazca el niño. Un bebé. Damián iba a tener un bebé con otra mujer, a sus 71 años, con una mujer que podría ser su hija. ¿Y vienes a decirme esto por qué?, pregunté con voz temblorosa. Porque necesito que entiendas por qué es importante cerrar esto rápido. Voy a ser padre otra vez, Matilde. Voy a tener una nueva familia. Y necesito que tú lo aceptes y sigas adelante. Seguir adelante. Como si fuera tan simple. Como si 42 años pudieran borrarse con solo firmar unos papeles. Vete, dije con voz baja pero firme. ¿Qué? Que te vayas de mi casa. Ahora. Matilde, sé razonable. Vete, grité con toda la fuerza que tenía. Vete y no vuelvas a menos que sea absolutamente necesario. No quiero verte. No quiero escucharte. No quiero saber nada de tu nueva vida perfecta. Damián me miró sorprendido. Probablemente nunca me había escuchado gritarle así. Durante todos nuestros años de matrimonio, yo siempre había sido la esposa tranquila, complaciente, la que evitaba conflictos a toda costa. Estás histérica, dijo con desprecio. Sabía que reaccionarías así. Por eso fue mejor terminar esto ahora. No puedo lidiar con tus dramas emocionales. Mis dramas emocionales, repetí incrédula. Me abandonaste en mi cumpleaños después de 42 años. Me cambiaste por una mujer 20 años más joven. Y ahora vienes a restregarme en la cara que van a tener un bebé. Y yo soy la dramática. Es la verdad, Matilde. Siempre fuiste demasiado sensible. Demasiado dependiente. Yo necesitaba espacio para respirar y tú nunca me lo diste. Sus palabras me dolieron, pero esta vez no me quebraron. Esta vez había algo diferente dentro de mí. Algo más fuerte. Tienes razón, dije con calma. Fui dependiente. Puse tu felicidad antes que la mía. Te hice el centro de mi mundo. Pero ¿sabes qué, Damián? Eso no fue debilidad. Eso fue amor. Un amor que tú nunca supiste valorar. Un amor que desperdiciaste. Ya empezamos con los discursos, dijo poniendo los ojos en blanco. Mira, no tengo tiempo para esto. Solo firma los papeles, ¿sí? No te estoy pidiendo nada injusto. Te estoy dejando la casa y dinero suficiente para que vivas cómoda el resto de tu vida. Deberías estar agradecida. Agradecida. La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Agradecida por las migajas de una vida que construí tanto como tú? ¿Agradecida porque me dejes lo mínimo mientras tú te llevas tu libertad y tu nueva familia? Ay, por favor, no exageres. $80,000 no son migajas. No estoy hablando del dinero, Damián. Estoy hablando del respeto, de la dignidad, de todo lo que me quitaste cuando decidiste que ya no era suficiente para ti. Él sacudió la cabeza con frustración. Eres imposible. No sé ni por qué vine. Esperaré a que mi abogado te contacte. Y te advierto algo, Matilde, si te pones difícil con los papeles, si intentas pedir más dinero o complicar las cosas, yo también puedo ponerme difícil. Conozco buenos abogados. No querrás meterte en una batalla legal conmigo. ¿Me estás amenazando?, pregunté incrédula. Te estoy siendo realista. Firma lo que te corresponde y déjame seguir con mi vida. Es lo mejor para ambos. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez. Ah, y otra cosa. Paola y yo nos vamos a casar en 2 meses. No espero que vengas, obviamente. Solo quería que lo supieras. Y con eso, salió de mi casa y de mi vida otra vez. Me quedé parada en medio de la sala, temblando. Pero esta vez no era de tristeza. Era de rabia. De indignación. ¿Cómo se atrevía a venir a mi casa a restregarme su nueva vida? ¿A amenazarme con abogados? ¿A tratarme como si yo fuera el problema? Tomé mi teléfono con manos temblorosas. Busqué la tarjeta de Mauricio y marqué el número antes de poder arrepentirme. Contestó al segundo timbrazo. Señora Matilde, dijo con voz cálida. No esperaba su llamada hasta mañana. Acepto, dije directamente. Acepto su oferta.
Quiero ser la directora del centro. Quiero trabajar con usted. Quiero hacer algo que importe. Hubo un silencio del otro lado. Luego escuché su sonrisa en sus palabras. No sabe cuánto me alegra escuchar eso. ¿Está segura? No quiero que se sienta presionada. Estoy completamente segura. Más segura de esto que de cualquier otra cosa en mucho tiempo. Perfecto. Entonces empezamos mañana. Enviaré un auto a recogerla a las 9 de la mañana. Quiero mostrarle el terreno donde construiremos el centro. Quiero que vea los planos. Quiero que me dé sus ideas. Este proyecto será tanto suyo como mío. Allí estaré, prometí. Señora Matilde, dijo con voz más suave. ¿Pasó algo? Escucho algo diferente en su voz. Dudé un momento, pero luego decidí ser honesta. Mi exesposo vino hace un rato. Me dijo que su novia está embarazada, que se van a casar. Y básicamente me amenazó si no firmo rápido los papeles de divorcio. Mauricio guardó silencio por unos segundos. Ese hombre es un tonto, dijo finalmente. Un tonto que no merece ni un segundo más de su tiempo o sus lágrimas. Y le prometo algo, señora Matilde. Muy pronto él verá todo lo que perdió. Verá la mujer extraordinaria que usted es. Y se arrepentirá por el resto de su vida. Sus palabras me reconfortaron más de lo que podía expresar. Gracias, susurré. Nos vemos mañana a las 9. Descanse. Mañana comienza su nueva vida. Colgó. Y yo me quedé ahí, sosteniendo el teléfono contra mi pecho, sintiendo algo que no había sentido en días. Esperanza real. Propósito real. Un futuro que no dependía de Damián ni de nadie más. Esa noche dormí mejor que en semanas. No soñé con Damián. No soñé con abandono. Soñé con un edificio grande y luminoso lleno de personas sonriendo. Soñé con voces agradeciéndome. Soñé con el broche de plata brillando en mi pecho como un símbolo de que todo era posible. A las 9 en punto de la mañana siguiente, un auto negro se detuvo frente a mi casa. No era como los 15 autos del otro día. Era solo uno. Elegante pero discreto. El conductor bajó y tocó mi puerta. Buenos días, señora Macías. El señor Sandoval la espera. Me subí al auto con el corazón latiendo rápido. El conductor manejó durante 20 minutos hasta que llegamos a las afueras de la ciudad. Y ahí, en un terreno enorme rodeado de árboles, estaba Mauricio esperándome. Llevaba jeans, una camisa blanca y botas de trabajo. Se veía diferente, más relajado, más humano. Buenos días, saludó con una sonrisa amplia. Bienvenida al futuro centro de Esperanza Elena Sandoval. Miré alrededor. El terreno era hermoso. Había espacio suficiente para jardines, áreas de recreación, edificios grandes. Y la vista de las montañas al fondo era espectacular. Es perfecto, dije con sinceridad. Ven, déjame mostrarte los planos. Caminamos hacia una mesa plegable donde había papeles extendidos. Planos arquitectónicos detallados. El centro tendría habitaciones individuales para 50 personas. Una cafetería comunitaria. Una biblioteca. Salas de terapia. Jardines con senderos para caminar. Áreas de arte y manualidades. Quiero que sea un hogar, no un asilo, explicó Mauricio señalando diferentes secciones. Quiero que las personas que lleguen aquí sientan que tienen dignidad, que tienen valor, que sus vidas todavía importan. Es hermoso, dije con lágrimas en los ojos. Todo esto es hermoso. Y aquí, dijo señalando una sección especial del plano, será tu oficina, con vista a los jardines, con espacio suficiente para que recibas a las personas que necesiten hablar, para que seas el corazón de este lugar. Me quedé mirando ese espacio en el papel. Mi oficina, mi espacio, mi propósito. ¿Cuándo empezará la construcción?, pregunté. En 2 semanas. Pero antes de eso, necesito que tú y yo trabajemos juntos en los detalles, en el tipo de programas que ofreceremos, en cómo seleccionaremos al personal, en cómo haremos que cada persona que llegue aquí sienta que encontró un hogar. Pasamos las siguientes 4 horas hablando. Mauricio me escuchaba con atención. Tomaba notas.
Me hacía preguntas. Valoraba mis opiniones como si realmente importaran. Como si yo realmente supiera algo. Y la verdad es que sí sabía. Sabía lo que necesitaban las personas que se sentían invisibles. Sabía el tipo de palabras que sanaban. Sabía cómo era sentirse descartada y qué se necesitaba para volver a sentirse viva. Tienes un don, dijo Mauricio en un momento. Un don para entender a las personas. Para ver más allá de lo superficial. No es un don, respondí. Es experiencia. Es haber vivido el dolor. Mauricio asintió con comprensión profunda. Por eso eres la persona perfecta para esto. Las personas no necesitan a alguien que les dé lástima. Necesitan a alguien que las entienda de verdad. Y tú las entiendes porque has estado en ese lugar oscuro. Sus palabras me llegaron al alma. Por primera vez en mucho tiempo, alguien veía mi dolor no como una debilidad, sino como una fortaleza. Como algo que me hacía valiosa. Seguimos trabajando durante toda esa semana. Cada mañana, el auto venía a recogerme. Cada día, Mauricio y yo nos reuníamos para planear más detalles. Entrevistamos candidatos para el equipo, trabajadores sociales, enfermeras, cocineros, jardineros. Yo participaba en cada entrevista. Mauricio me pedía mi opinión sobre cada persona. Y realmente escuchaba lo que yo decía. Esta mujer tiene buenas credenciales, decía yo después de una entrevista, pero no tiene calidez. Las personas necesitan calidez, no solo profesionalismo. Tienes razón, respondía Mauricio. Sigamos buscando. Me sentía útil, importante, valorada, cosas que no había sentido en décadas. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Mauricio me invitó a tomar café en una pequeña cafetería cerca del terreno. Quiero preguntarte algo personal, dijo mientras esperábamos nuestras bebidas. ¿Ya firmaste los papeles del divorcio? Negué con la cabeza. Todavía no. El abogado sigue enviándome mensajes. Pero no he tenido fuerzas para lidiar con eso. He estado tan enfocada en el proyecto que he ignorado todo lo demás. ¿Puedo darte un consejo?, preguntó con cuidado. Por favor. No firmes nada hasta que consultes con tu propio abogado. No confíes en que tu esposo está siendo justo solo porque te dejó la casa y algo de dinero. 42 años de matrimonio merecen más que un arreglo rápido. Esas palabras me golpearon. Mauricio tenía razón. Yo estaba tan acostumbrada a confiar en Damián, a creer que él siempre hacía lo correcto, que no se me había ocurrido cuestionar los términos que él estaba proponiendo. No tengo abogado, admití. No sé ni por dónde empezar. Mauricio sacó su teléfono. Tengo una amiga. Se llama Julia Méndez. Es una de las mejores abogadas de familia en el país. Déjame hablar con ella. Te conseguiré una cita para esta semana. No puedo pagar una abogada así, dije avergonzada. No te estoy pidiendo que pagues. Esto es un favor entre amigos. Y además, agregó con una sonrisa, tú me diste tu abrigo cuando estabas muriendo de frío por dentro. Yo puedo conseguirte una cita con una abogada. Estamos a mano. 2 días después, estaba sentada en la oficina elegante de Julia Méndez. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello corto y una mirada inteligente que parecía ver a través de las mentiras. Mauricio me contó tu situación, dijo sin rodeos. Y ya revisé los documentos que tu esposo te envió. ¿Quieres saber mi opinión honesta? Asentí nerviosa. Te están robando. Completamente. $80,000 después de 42 años de matrimonio es un insulto. Especialmente si tu esposo tiene una pensión, propiedades, inversiones. ¿Sabes exactamente cuánto dinero tienen juntos? No, admití avergonzada. Damián siempre manejó las finanzas. Yo solo confiaba en él. Julia suspiró. Eso es lo que muchas esposas de tu generación hicieron. Confían. Y ahora están pagando el precio. Pero no te preocupes. Vamos a investigar. Vamos a descubrir exactamente qué patrimonio existe. Y vamos a asegurarnos de que recibas lo que realmente te corresponde. Durante las siguientes 2 semanas, Julia trabajó incansablemente. Solicitó documentos bancarios. Revisó inversiones.
Investigó propiedades. Y lo que descubrió me dejó helada. Damián no solo tenía los $80,000 que me había mencionado. Tenía una cuenta de ahorros con $240,000 que nunca me había contado. Tenía acciones en 2 empresas valuadas en $120,000. Y había vendido un terreno que compramos juntos hace 20 años por $90,000, dinero que nunca apareció en los papeles de división. En total, el patrimonio real era de más de $550,000. Y él me estaba ofreciendo menos del 30%. Ese hombre es un ladrón, dijo Julia con furia controlada. Intentó aprovecharse de tu desconocimiento. Pero no va a funcionar. Vamos a llevarlo a corte si es necesario. Y vas a recibir el 50% que te corresponde por ley. $275,000. No podía creer lo que estaba escuchando. Damián, el hombre con el que había compartido mi vida durante 42 años, me había mentido. Me había engañado. Había intentado robarme lo que era mío por derecho. ¿Cómo pudo hacerme esto?, pregunté con lágrimas de rabia. Porque pensó que eras débil, respondió Julia. Porque pensó que aceptarías cualquier cosa que te diera sin cuestionar. Pero se equivocó. Y ahora va a pagar por ese error. Julia envió los documentos legales al abogado de Damián. 2 días después, mi teléfono sonó. Era Damián. Furioso. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Matilde?, gritó desde el otro lado de la línea. ¿Contratar abogados caros? ¿Investigar mis finanzas? ¿Quién te crees que eres? Me creo a alguien que merece lo que le corresponde, respondí con voz firme. Alguien que no va a permitir que la roben. No te estoy robando. Te estoy dando lo justo. Lo justo es el 50% del patrimonio total, Damián. No las migajas que decidiste darme mientras te quedabas con la mayor parte. Gané ese dinero yo, dijo con rabia. Con mi trabajo. Con mi esfuerzo. Y yo mantuve tu casa durante 42 años. Cociné tus comidas. Lavé tu ropa. Te cuidé cuando estuviste enfermo. Te apoyé cuando perdiste empleos. Eso también es trabajo, Damián. Trabajo no remunerado que permitió que tú salieras a ganar ese dinero sin preocuparte por nada más. Estás siendo ridícula. Y esa abogada te está llenando la cabeza de ideas. No. Esa abogada me está abriendo los ojos a la realidad. Una realidad que tú intentaste ocultarme. Damián respiró profundo, tratando de controlarse. Matilde, escúchame. No queremos llegar a los tribunales. Eso será caro para ambos. Dejemos esto en algo razonable. Te ofrezco $150,000. Es más de lo que te ofrecí inicialmente. Es un buen trato. No. Quiero el 50%. $275,000. Ni un centavo menos. Eso es absurdo. No voy a darte tanto dinero. Entonces nos vemos en corte. Mi abogada dice que tengo un caso sólido. Y además, agregué con una satisfacción que no pude ocultar, ella también va a solicitar que pagues mis honorarios legales por intentar engañarme. Hubo un silencio largo del otro lado. Cambiaste, dijo finalmente con tono de desprecio. Ya no eres la Matilde que conocí. Tienes razón. Ya no soy la mujer que permitía que me pisotearan. Ya no soy la que se conformaba con lo que otros decidían darme. Cambié. Y es lo mejor que me pudo pasar. Colgué sin esperar respuesta. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de poder. De saber que finalmente estaba defendiéndome. Que finalmente estaba peleando por lo que me correspondía. Esa noche llamé a Mauricio para contarle todo. Él escuchó en silencio y luego soltó una risa genuina. Bien hecho, Matilde. Muy bien hecho. Ese hombre necesitaba que alguien le pusiera un alto. Y me alegra que haya sido tú. No habría podido sin tu ayuda, admití. Sin Julia. Sin todo esto. No, corrigió Mauricio. Podrías haberlo hecho. Siempre tuviste esa fuerza dentro de ti. Solo necesitabas una razón para usarla. Y ahora la encontraste. Tenía razón. Todo este tiempo yo había tenido esa fuerza. Pero la había enterrado bajo años de complacencia,
de poner las necesidades de otros antes que las mías, de creer que mi valor dependía de qué tan útil era para Damián. Ya no más. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La construcción del centro comenzó oficialmente. Yo iba al terreno todos los días, observando cómo los cimientos tomaban forma, cómo las paredes empezaban a levantarse, cómo algo que había sido solo una idea en papel se convertía en realidad. Mauricio me involucró en cada decisión. El color de las paredes de las habitaciones, la disposición de los jardines, el tipo de muebles que compraríamos, incluso el menú que se serviría en la cafetería. Quiero que las personas coman comida de verdad, dije durante una reunión con el chef que habíamos contratado. No esa comida institucional sin sabor. Quiero que huela a hogar, que sepa a amor, que les recuerde que son importantes. El chef, un hombre llamado Paulo de unos 50 años, sonrió ampliamente. Usted entiende lo que es importante, señora Matilde. Trabajar aquí será un honor. Cada pequeña victoria así me llenaba el corazón. Estaba construyendo algo real, algo que cambiaría vidas. Y por primera vez en décadas, sentía que mi propia vida tenía un propósito más grande que solo existir. Mientras tanto, la batalla legal con Damián continuaba. Julia era implacable. Cada vez que el abogado de Damián intentaba negociar por menos dinero, ella respondía con más evidencia de bienes ocultos. Finalmente, después de 6 semanas de peleas legales, Damián cedió. Aceptó los términos. Me informó Julia por teléfono con tono victorioso. $275,000 más la casa. Y además tendrá que pagar $20,000 en honorarios legales. Tu parte y la mía. No pude evitar sonreír. $20,000 más que Damián tendría que pagar por intentar engañarme. ¿Cuándo recibiré el dinero?, pregunté. La transferencia se hará en los próximos 10 días. Y después de eso, estarás oficialmente divorciada. Libre. Con recursos para empezar la vida que quieras. Libre. Esa palabra resonó en mi mente durante días. Pronto sería oficialmente libre de un matrimonio que me había consumido durante 42 años. Libre de un hombre que me había hecho sentir invisible. Libre para ser quien yo quisiera ser. Un sábado por la tarde, estaba en el terreno del centro revisando el progreso de la construcción cuando Mauricio me llamó aparte. Tengo algo que mostrarte, dijo con una sonrisa misteriosa. Me llevó hacia la entrada principal del edificio que estaba tomando forma. Encima de las puertas dobles de madera, había una placa de bronce recién instalada. Decía, Centro de Esperanza Elena Sandoval. Fundado por Mauricio Sandoval. Dirigido por Matilde Macías. Mis ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Mi nombre está ahí, susurré tocando las letras. Por supuesto que está. Este centro no existiría sin ti. Tu corazón, tu visión, tu empatía son lo que lo hace especial. Tu nombre merece estar ahí tanto como el mío. Me volteé hacia él con lágrimas corriendo por mis mejillas. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. No tienes que agradecer nada. Tú me devolviste mi fe en la humanidad. Yo solo te estoy dando la oportunidad de compartir esa bondad con otros. Estamos en paz. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en el sofá con una taza de té caliente. La casa ya no se sentía vacía. La había llenado con cosas nuevas. Plantas, libros, fotografías de momentos felices que no incluían a Damián. Y sobre la repisa de la chimenea, en un lugar de honor, estaba el broche de plata de la madre de Mauricio. Lo tomé en mis manos y lo observé bajo la luz. Las flores grabadas brillaban suavemente. Este pequeño objeto había sido el comienzo de todo. El símbolo de que la bondad regresa multiplicada. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Matilde. Era la voz de Paola. Me quedé helada. ¿Por qué me estaba llamando la novia de Damián? ¿Sí? Respondí con cautela. Necesito hablar contigo. Por favor. Es importante. No creo que tengamos nada de qué hablar, dije fríamente. Por favor, insistió con voz desesperada. Solo dame 5 minutos. Te lo ruego. Algo en su tono me hizo dudar. Sonaba asustada. Vulnerable. Está bien.
5 minutos. Escuché cómo respiraba profundo del otro lado. Damián no es quien yo pensaba que era, comenzó con voz temblorosa. Cuando nos conocimos, me dijo que tú y él ya estaban separados, que el matrimonio había terminado hace años, que solo faltaba la firma de papeles. Me mintió. No dije nada. Solo escuché. Y ahora que estamos viviendo juntos, veo cosas que no vi antes. Se enoja por todo. Me controla. Me revisa el teléfono. Me dice qué ponerme, con quién hablar, a dónde puedo ir. Y cuando le reclamo, me dice que estoy siendo dramática, que debería estar agradecida porque él dejó todo por mí. Reconocí ese patrón inmediatamente. Así había empezado con Damián también. Al principio todo era perfecto. Pero con el tiempo, las críticas sutiles comenzaron. Los controles disfrazados de preocupación. La manipulación envuelta en palabras de amor. ¿Por qué me llamas a mí?, pregunté finalmente. Porque necesitaba hablar con alguien que lo conociera de verdad. Alguien que entendiera. ¿Y por qué? Porque quiero disculparme. No sabía que él te había abandonado así. No sabía que llevaban 42 años juntos cuando empezamos nuestra relación. Él me dijo que eran solo 20 años y que tú ya habías aceptado la separación. Sus palabras me dolieron, pero ya no me quebraron. Ya no me importaba tanto. ¿Todavía estás embarazada?, pregunté. Hubo un silencio largo. No. Perdí el bebé hace 2 semanas. Y cuando pasó, Damián no estuvo ahí para mí. Dijo que tenía que resolver asuntos legales contigo. Que eras tú quien estaba complicando todo. Me dejó sola en el hospital. Sentí una punzada de compasión por ella. A pesar de todo, era una mujer que estaba sufriendo. Lo siento, dije con sinceridad. Perder un bebé es doloroso. Nadie merece pasar por eso sola. Gracias, susurró. Y de verdad lo siento. Siento haber sido parte de destruir tu matrimonio. Tú no destruiste nada, respondí. Damián destruyó nuestro matrimonio mucho antes de que tú aparecieras. Tú solo fuiste la excusa que él usó para justificar lo que ya quería hacer. Paola comenzó a llorar del otro lado. No sé qué hacer. Dejé mi apartamento para mudarme con él. Dejé mi trabajo porque él dijo que no era necesario que trabajara. Y ahora me siento atrapada. Entonces vete, dije con firmeza. Vete antes de que sea demasiado tarde. Antes de que pase otro año y te des cuenta de que perdiste tu vida entera por alguien que solo te ve como un objeto que lo hace sentir joven. ¿Pero a dónde voy? No tengo dinero ahorrado. No tengo trabajo. Pensé por un momento en sus palabras. Paola estaba en la misma posición en la que yo había estado durante años. Dependiente, sin recursos propios, atrapada. La diferencia era que ella todavía tenía tiempo de salir antes de desperdiciar décadas de su vida. Busca a tu familia, le dije. A tus amigos. Pídeles ayuda. Y empieza a buscar trabajo de inmediato. Cualquier trabajo. No importa si es menos glamoroso de lo que tenías antes. Lo importante es que recuperes tu independencia. ¿Y si me dice que está cambiando? Que las cosas serán diferentes. No lo serán, respondí con la certeza que solo da la experiencia. Los hombres como Damián no cambian. Solo se adaptan temporalmente hasta que vuelven a sentirse seguros. Y entonces todo regresa a ser igual o peor. Paola sollozó del otro lado. Tenías razón en todo, dijo entre lágrimas. Debí haberte escuchado desde el principio. Debí haber visto las señales. No podemos cambiar el pasado, dije con suavidad. Solo podemos decidir qué hacer con el futuro. Y tú todavía tienes tiempo de elegir un futuro diferente. Gracias, Matilde. De verdad. Y de nuevo, lo siento tanto. Colgó. Me quedé sentada en el sofá procesando la conversación. Hace 2 meses, escuchar la voz de Paola me habría destrozado. Habría sentido celos, rabia, dolor. Pero ahora solo sentía compasión. Ella era otra víctima de las mentiras y manipulaciones de Damián. Y probablemente no sería la última. Damián seguiría el mismo patrón toda su vida. Encontraría mujeres vulnerables, les prometería el mundo, las controlaría hasta que dejaran de ser útiles o interesantes,
y luego buscaría a la siguiente. Era su naturaleza. Y ya no era mi problema. 2 semanas después, el dinero del divorcio llegó a mi cuenta. $275,000. Una cantidad que me daba seguridad, libertad y opciones. No era una fortuna enorme, pero era suficiente para vivir cómodamente si era cuidadosa. Y combinado con mi salario de $8,000 mensuales del centro, estaba mejor económicamente de lo que había estado en toda mi vida. Lo primero que hice fue llamar a Julia para agradecerle. «No me agradezcas», dijo ella. «Hiciste el trabajo duro. Tuviste el valor de pelear. Yo solo fui tu herramienta. Fuiste más que eso. Fuiste mi guerrera, mi defensora. Y nunca lo olvidaré». Lo segundo que hice fue ir al banco y abrir una cuenta de ahorros completamente nueva. A mi nombre. Solo mío. Donde nadie más tendría acceso. Donde mi dinero estaría seguro y bajo mi control. El gerente del banco, un hombre mayor llamado Teodoro, me sonrió mientras procesaba los documentos. «Es refrescante ver a una mujer de su edad tomando control de sus finanzas», dijo. «Muchas señoras de su generación nunca aprendieron a manejar su propio dinero». «Yo tampoco lo aprendí», admití. «Pero nunca es tarde para empezar». La construcción del centro avanzaba rápidamente. Ya teníamos las paredes principales levantadas, los techos instalados, las ventanas colocadas. Los jardines estaban siendo diseñados por un paisajista que compartía nuestra visión de crear un espacio sanador y hermoso. Mauricio y yo pasábamos largas horas en el sitio, supervisando cada detalle. Habíamos desarrollado una amistad profunda. Él me contaba sobre Elena, su difunta esposa, sobre cómo la extrañaba todos los días. Yo le contaba sobre mi vida con Damián, sobre los años desperdiciados, sobre las lecciones dolorosas aprendidas. «¿Sabes lo que he descubierto?», me dijo una tarde mientras observábamos el atardecer desde el terreno del centro. «Que las pérdidas más dolorosas a veces nos llevan a los descubrimientos más hermosos. Perdí a Elena. Tú perdiste tu matrimonio. Pero ambos encontramos un propósito nuevo. Una razón para seguir adelante». Tenía razón. Este centro no era solo un edificio. Era nuestra sanación. Nuestra forma de convertir el dolor en algo útil. En algo que ayudaría a otros que estaban pasando por el mismo sufrimiento. 3 meses después del inicio de la construcción, el centro estaba casi terminado. Los muebles comenzaron a llegar. Camas cómodas para cada habitación. Sillas acogedoras para las áreas comunes. Mesas grandes de madera para la cafetería. Estanterías llenas de libros para la biblioteca. Y entonces llegó el día de contratar al personal final. Necesitábamos recepcionistas, personal de limpieza, voluntarios para las actividades recreativas. Publicamos los anuncios y recibimos más de 200 solicitudes. Entre ellas, una me llamó la atención. Era de una mujer llamada Rosana. Tenía 63 años. Había sido enfermera durante 30 años, pero tuvo que retirarse cuando su esposo enfermó y necesitó cuidados tiempo completo. Él había muerto hacía 1 año y ahora ella estaba buscando volver a trabajar, pero nadie la contrataba por su edad. La llamé para una entrevista personal. Rosana llegó vestida con un traje sencillo pero impecable. Su rostro mostraba cansancio, pero sus ojos brillaban con esperanza. «Señora Matilde», dijo estrechando mi mano con firmeza, «gracias por darme esta oportunidad. Sé que hay candidatas más jóvenes, pero le prometo que nadie trabajará con más dedicación que yo». «Cuéntame sobre tu esposo», dije ignorando las preguntas formales de la entrevista. Su rostro se suavizó. Se llamaba Jairo. Tuvimos 38 años juntos. Los últimos 5 fueron difíciles. Alzheimer. Lo cuidé en casa hasta el final. Y cuando murió, me di cuenta de que había perdido no solo a mi esposo, sino también mi identidad profesional. Nadie quería contratar a una enfermera de 63 años que había estado fuera del mercado laboral durante 5 años. «¿Por qué quieres trabajar aquí?», pregunté. «Porque entiendo a las personas que se sienten invisibles», respondió con voz firme. «Porque sé lo que es cuidar a alguien con todo tu corazón. Y porque necesito sentirme útil otra vez. Necesito saber que mi vida todavía tiene propósito». Extendí mi mano sobre el escritorio. «Bienvenida al equipo, Rosana.
Empiezas la próxima semana. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? ¿Sin revisar a las otras candidatas? No necesito revisar a nadie más. Eres exactamente el tipo de persona que necesitamos aquí. Alguien que entiende. Alguien que ha vivido el dolor y lo ha transformado en compasión. Rosana se levantó y rodeó el escritorio para abrazarme. Gracias, susurró. Gracias por verme. Por darme una oportunidad cuando todos los demás me rechazaron. Esa noche llamé a Mauricio para contarle sobre Rosana. Contrataste con el corazón, dijo él. Exactamente como debe ser. Este centro no necesita solo profesionales perfectos. Necesita personas con alma. Y tú sabes identificarlas. Aprendí de ti, respondí. No, esto siempre estuvo en ti. Yo solo te di el espacio para que floreció. Una semana antes de la inauguración oficial del centro, estaba en mi oficina organizando los últimos detalles cuando mi teléfono sonó. Era un número que no tenía guardado, pero reconocí el código de área. Era de la ciudad donde vivía la familia de Damián. Contesté con cautela. Matilde. Era la voz de Margarete, la hermana menor de Damián. Hola, Margarete, respondí sorprendida. No había hablado con ella desde antes del divorcio. Necesitaba llamarte. Necesitaba que supieras algo. ¿Qué pasa? Damián y Paola terminaron. Ella se fue hace 2 semanas. Lo dejó y volvió con su familia en otro estado. No me sorprendió. Después de nuestra conversación, había esperado que Paola encontrara el valor de irse. Espero que ella esté bien, dije sinceramente. Y Damián. Matilde, está destrozado. Llama a todos llorando. Dice que cometió el peor error de su vida. Que nunca debió dejarte. Que quiere hablar contigo. Mi corazón no saltó. No sentí esperanza ni dolor. Solo sentí nada. ¿Y me estás llamando para decirme que vuelva con él? Pregunté directamente. No, respondió Margarete rápidamente. Te llamo para decirte que no lo hagas. Para decirte que tienes razón en seguir adelante. Damián siempre fue egoísta. Siempre puso sus necesidades primero. Y yo fui cobarde al no decírtelo antes. Al no apoyarte cuando te dejó. Las palabras de Margarete me conmovieron. Durante todos esos años, la familia de Damián había guardado silencio sobre sus defectos. Habían permitido que yo cargara con toda la culpa, con toda la responsabilidad de mantener el matrimonio funcionando. Gracias por decírmelo, respondí con voz tranquila. Pero no te preocupes. No tengo intención de volver con él. Esa parte de mi vida terminó. Y estoy en paz con eso. Me alegra escucharte tan fuerte, dijo Margarete con admiración. Siempre fuiste demasiado buena para él. Solo que nadie tuvo el valor de decírtelo. Colgamos. Y yo me quedé sentada en mi oficina nueva, mirando por la ventana hacia los jardines del centro que estaban floreciendo hermosamente. Damián estaba destruido. Damián se arrepentía. Damián me quería de vuelta. Y no me importaba. No sentía satisfacción por su sufrimiento. No sentía deseos de venganza. Simplemente no sentía nada. Él ya no era parte de mi vida emocional. Era un capítulo cerrado. Un libro que había terminado de leer y guardado en un estante lejano. Llegó el día de la inauguración. El Centro de Esperanza Elena Sandoval abriría oficialmente sus puertas. Habíamos invitado a autoridades locales, medios de comunicación y, lo más importante, a las primeras 15 personas que serían residentes del centro. Me vestí con un traje elegante color beige que había comprado especialmente para la ocasión. Y sobre mi corazón, prendí el broche de plata de la madre de Mauricio. Brillaba hermosamente bajo la luz del sol. Cuando llegué al centro, había cámaras, reporteros, autos estacionados por todas partes. Mauricio me esperaba en la entrada con una sonrisa enorme. Llegó el día, dijo tomando mis manos. ¿Estás lista? Más que lista. Estoy emocionada. La ceremonia comenzó. Mauricio dio un discurso conmovedor sobre Elena, sobre su sueño de ayudar a personas olvidadas, sobre cómo este centro era su legado. Luego me pidió que subiera al podio.
Mi corazón latía rápido mientras me paraba frente a todas esas personas. Frente a las cámaras. Frente a los micrófonos. Hace 4 meses, comencé con voz clara, yo era una mujer que se sentía invisible. Que había sido descartada. Que creía que ya no tenía valor. Estaba sentada en una plaza, congelándome, destruida por dentro. Y entonces vi a un hombre sufriendo más que yo. Y decidí ayudarlo. Miré a Mauricio, que me observaba con orgullo. Ese simple acto de darle mi abrigo a un extraño cambió mi vida completamente. Porque ese hombre me enseñó algo que había olvidado, que mi valor no dependía de lo que otros pensaban de mí, que mi bondad tenía poder, que todavía tenía mucho que dar al mundo. Vi como algunas personas en el público se secaban las lágrimas. Este centro existe para recordarle a cada persona que cruza estas puertas que ellos importan. Que su vida tiene valor. Que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Porque si yo pude hacerlo a mis 69 años, cualquiera puede. Los aplausos llenaron el aire. Mauricio cortó el listón ceremonial y las puertas se abrieron oficialmente. Las primeras 15 personas que serían residentes entraron con rostros llenos de emoción. Algunos lloraban. Otros sonreían. Todos miraban alrededor como si no pudieran creer que este lugar era real. Una señora mayor se acercó a mí temblando. ¿Es verdad que puedo quedarme aquí?, preguntó con voz quebrada. ¿Es verdad que no me van a echar? Tomé sus manos entre las mías. Es verdad. Este es su hogar ahora. Y aquí será tratada con dignidad y respeto todos los días. Ella se abrazó a mí y lloró sobre mi hombro. Y yo la sostuve, sintiendo que todo el dolor que había vivido en los últimos meses finalmente tenía sentido. Todo había sido para llegar a este momento. Para poder darle a esta mujer, y a muchas otras, la esperanza que yo misma había encontrado. Las semanas siguientes fueron intensas. El centro se llenó rápidamente. Teníamos lista de espera. Los medios publicaron historias sobre el proyecto. Personas de toda la ciudad llamaban preguntando cómo podían ayudar, cómo podían donar, cómo podían ser voluntarios. Y yo estaba ahí todos los días, desde temprano hasta tarde, conociendo a cada residente, escuchando sus historias, llorando con ellos, riendo con ellos, mostrándoles que alguien se preocupaba. Rosana se convirtió en mi mano derecha. Juntas organizábamos actividades, revisábamos el bienestar de cada persona, nos asegurábamos de que nadie se sintiera solo o abandonado. Esto es lo que debería ser la vida, me dijo Rosana una tarde mientras observábamos a los residentes jugando cartas en la sala común. Cuidarnos unos a otros. Recordar que todos tenemos valor sin importar la edad. Tenía razón. Este centro no era solo un lugar físico. Era una filosofía. Una forma de vida. Una declaración de que las personas mayores no eran desechables. Que merecían amor, respeto y dignidad hasta su último aliento. Un día, 2 meses después de la inauguración, estaba en mi oficina cuando la recepcionista me llamó. Señora Matilde, hay un hombre aquí que insiste en verla. Dice que es urgente. ¿Quién es? Dice que se llama Damián. Mi corazón se detuvo por un segundo. Luego respiré profundo. Dile que baje en 5 minutos. Me puse de pie, me arreglé el cabello, me aseguré de que el broche estuviera bien puesto sobre mi blusa. Y esperé. Damián entró a mi oficina luciendo muy diferente al hombre que me había abandonado meses atrás. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso. Su ropa, aunque limpia, se veía arrugada. Se veía viejo. Cansado. Derrotado. Matilde, dijo con voz quebrada. Gracias por recibirme. Tienes 5 minutos, respondí sin invitarlo a sentarse. Él miró alrededor de la oficina. Vio los diplomas en las paredes. Las fotos de la inauguración. Los planes de expansión del centro sobre mi escritorio. Este lugar es increíble, dijo. Leí sobre ti en el periódico. Sobre lo que estás haciendo aquí. Estoy impresionado. ¿Viniste a felicitarme?, pregunté fríamente. Porque si es así, puedes irte ahora. Tengo mucho trabajo. No. Vine a disculparme. Me crucé de brazos y esperé. Cometí el error más grande de mi vida al dejarte, continuó con lágrimas en los ojos.
Fui un tonto. Un egoísta. No valoré todo lo que hiciste por mí durante 42 años. Y ahora que lo perdí todo, me doy cuenta de que tú eras lo único real que tenía. Lo perdiste todo, repetí. Paola te dejó y ahora vienes arrastrándote de vuelta. No es solo eso. Es que yo pensé que sería más feliz, que me sentiría joven otra vez. Pero me sentí vacío, perdido. Y ahora que estoy solo, me doy cuenta de que el problema nunca fuiste tú. El problema siempre fui yo. Por primera vez en todos nuestros años juntos, Damián estaba admitiendo su responsabilidad. Estaba reconociendo sus errores. Y no me causó ninguna satisfacción escucharlo. ¿Qué quieres, Damián?, pregunté cansada. Quiero otra oportunidad. Quiero intentarlo de nuevo. Quiero demostrarte que puedo cambiar. Me quedé mirándolo en silencio por un largo momento. Vi al hombre con quien me había casado hacía décadas. Al hombre que alguna vez amé con todo mi corazón. Y ya no sentí nada más que indiferencia. No, dije finalmente. No. No. No te voy a dar otra oportunidad. No porque te odie. No porque quiera venganza. Sino porque ya no te necesito. Descubrí que puedo ser feliz sin ti. Que puedo tener propósito sin ti. Que valgo mucho más de lo que tú nunca me hiciste sentir. Matilde, por favor. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Me hiciste sentir vieja e inútil. Intentaste robarme en el divorcio. Y ahora que tu vida no salió como esperabas, vienes de vuelta esperando que yo te rescate. Pero no lo haré. Porque finalmente aprendí a rescatarme a mí misma. Damián comenzó a llorar abiertamente. No puedo vivir sin ti. Claro que puedes. Y lo harás. Aprenderás a estar solo. Aprenderás a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Y tal vez, algún día, te convertirás en mejor persona. Pero eso ya no es mi responsabilidad. ¿Entonces esto es definitivo? No hay forma de que volvamos. Ninguna. Él bajó la cabeza derrotado. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez. Siempre fuiste demasiado buena para mí, dijo en voz baja. Lo supe desde el principio. Y desperdicié esa bondad. Desperdicié a la mejor persona que conocí en mi vida. Y se fue. Me senté en mi silla respirando profundo. No lloré. No sentí dolor. Solo sentí paz. Paz de saber que había cerrado esa puerta definitivamente. Que había elegido mi dignidad sobre la nostalgia. Que había elegido mi futuro sobre mi pasado. Esa tarde, Mauricio vino a visitarme. Escuché que tu exesposo estuvo aquí, dijo sentándose frente a mi escritorio. ¿Cómo te enteraste? El personal habla. Y yo escucho. Sonreí. Vino a pedir otra oportunidad. Le dije que no. Mauricio asintió aprobadoramente. Bien hecho. Ese hombre no merece ni un segundo más de tu tiempo. ¿Sabes qué es lo extraño?, dije jugando con el broche en mi blusa. No sentí nada cuando lo rechacé. Ni satisfacción. Ni dolor. Solo indiferencia. Y creo que esa es la verdadera libertad. Así es, confirmó Mauricio. La libertad no es odiar a quien te lastimó. Es dejar de sentir cualquier cosa por ellos. Es recuperar la energía que invertiste en ellos y usarla para tu propia vida. Tenía razón. Yo había recuperado mi energía, mi tiempo, mi corazón. Y ahora todo eso estaba invertido en este centro, en estas personas, en este propósito que me llenaba más que cualquier relación lo había hecho jamás. 6 meses después de la inauguración, el centro celebró su primer aniversario. Habíamos atendido a más de 80 personas en ese tiempo. Algunas se quedaron permanentemente. Otras usaron el centro como punto de partida para reconstruir sus vidas y luego se mudaron a sus propios apartamentos con nuestro apoyo. Durante la celebración, uno de nuestros primeros residentes, un señor de 74 años llamado Teodoro, pidió dar un discurso. Cuando llegué aquí hace 6 meses, dijo con voz emocionada, había perdido toda esperanza. Mi familia me había abandonado. Vivía en la calle. Creía que mi vida había terminado. Pero la señora Matilde me recibió con una sonrisa.
Me trató como si importara. Y me demostró que todavía tenía valor. Hoy tengo un trabajo de medio tiempo en una librería. Tengo amigos. Tengo propósito. Y todo es gracias a ella. Gracias a su bondad. Gracias a su corazón enorme. Los aplausos llenaron la sala. Yo estaba de pie junto a Mauricio, con lágrimas rodando por mis mejillas. Lo lograste, susurró él. Cambiaste vidas. Incluyendo la tuya. Esa noche, de vuelta en mi casa, me paré frente al espejo. La mujer que me devolvió la mirada era diferente a la que había visto 6 meses atrás. Tenía las mismas arrugas, el mismo cabello gris, pero sus ojos brillaban con vida, con propósito, con dignidad. Toqué el broche de plata que ahora usaba todos los días. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Mauricio tenía razón aquella noche en la plaza. Mi bondad había regresado multiplicada. Había dado un abrigo. Y recibí una vida nueva. Un propósito. Una familia de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía hacer por ellos. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Mauricio. Gracias por devolverme la fe en mí misma. Su respuesta llegó inmediatamente. Tú siempre tuviste esa fe. Yo solo sostuve el espejo para que pudieras verla. Sonreí. Él tenía razón. La fuerza siempre había estado dentro de mí. Solo necesitaba una razón para usarla. Y la había encontrado en el lugar menos esperado, en una plaza fría, en la noche más oscura de mi vida, cuando decidí dar lo poco que tenía a alguien que tenía aún menos. Esa decisión lo cambió todo. Me cambió a mí. Y al hacerlo, cambió el mundo de muchas otras personas también. Miré por la ventana hacia la calle tranquila. Ya no me sentía invisible. Ya no me sentía descartada. Me sentía viva, valiosa, completa. Y por primera vez en décadas, me sentía feliz siendo exactamente quien era. Matilde Macías, 69 años, directora del Centro de Esperanza Elena Sandoval, una mujer que había transformado su dolor en propósito, su abandono en libertad, y su bondad en un legado que duraría mucho más que cualquier matrimonio.